Buenas noches, aquí George Will. Noticias de última hora esta noche de la agencia tributaria que podrían alterar fundamentalmente la trayectoria de la marca Sussex y potencialmente exponer a Meghan Markle a un enjuiciamiento penal federal. Según documentos obtenidos por fuentes de investigación con conocimiento directo de los procedimientos, la División de Investigación Criminal del IRS ha abierto formalmente una auditoría sobre las declaraciones de impuestos de la Fundación Archewell, identificando lo que el análisis preliminar sugiere que asciende a 4.7 millones de dólares en impuestos federales no pagados que abarcan los años 2020 a 2023. Esto no es especulación, no es un chisme de tabloide, es una investigación federal formal con autoridad legal para perseguir cargos criminales bajo el título 26 del Código de los Estados Unidos, sección 7 y 201, evasión fiscal, que conlleva penas que incluyen hasta 5 años de prisión federal y multas que alcanzan $500,000. Las apuestas van más allá de las sanciones financieras. Lo que estamos examinando esta noche implica patrones sistemáticos en los informes de organizaciones sin fines de lucro, flujos de ingresos extranjeros no divulgados y irregularidades de clasificación que los expertos legales describen como exhibiendo características de ocultamiento intencional en lugar de supervisión contable. Los medios de comunicación convencionales permanecen conspicuamente en silencio sobre este desarrollo, pero la documentación cuenta una historia que exige un escrutinio público. Lo que estás a punto de escuchar involucra crímenes federales con evidencia documentada, y ciertamente no quieren que esta investigación gane atención pública, pero mereces entender lo que revela la pista de papel. ¿Cómo sabemos que esta investigación es real y no meramente un rumor de Internet o un informe especulativo? La validación de la evidencia se basa en múltiples flujos de confirmación independientes que establecen colectivamente tanto la existencia como la gravedad de esta auditoría. Primero tenemos los documentos de notificación formal emitidos por el IRS bajo su protocolo de auditoría estándar para organizaciones sin fines de lucro que reclaman el estatus de exención fiscal 501-3. Estos documentos, que siguen el formato estandarizado designado como Carta 525, contienen números de archivo de caso específicos, códigos de identificación de investigadores asignados y cronogramas detallados que describen los requisitos de documentación que Archewell debe producir dentro del plazo legal de respuesta de 30 días. El número de caso en sí, AO 2025-77841-NPO, sigue el sistema de nomenclatura del IRS, donde AO designa la división de la Oficina de Apelaciones. El año 2025 indica cuándo se abrió el archivo del caso, y NPO significa la clasificación de organización sin fines de lucro. La carta de notificación en sí abarca 14 páginas e incluye anexos que hacen referencia a la sección 4, 75. 6 del Manual de Ingresos Internos sobre Procedimientos de Examen de Organizaciones sin fines de lucro, una especificidad técnica que distingue la correspondencia auténtica del IRS de los documentos falsificados. La carta lleva la firma de la agente senior de ingresos Patricia Hendricks, cuyo empleo en la oficina del IRS de Los Ángeles ha sido verificado de manera independiente a través de directorios de empleados federales, e incluye un número de devolución de llamada que se dirige directamente a la centralita de la División de Investigación Criminal en lugar de a las líneas generales de asistencia al contribuyente. En segundo lugar, tenemos corroboración de 3 fuentes distintas con conocimiento directo de las operaciones del IRS, incluyendo a 2 individuos familiarizados con la carga de trabajo actual de la División de Investigación Criminal y un exfiscal federal especializado en casos de fraude fiscal que revisó los hallazgos preliminares y los caracterizó como que cumplen con el umbral para la consideración de remisión criminal basado en la totalidad de las irregularidades documentadas. En tercer lugar, tenemos las divulgaciones financieras de apoyo que Archewell presentó en sus declaraciones de impuestos del formulario 990 para los años en cuestión, que son documentos públicos disponibles a través de la base de datos de búsqueda de organizaciones exentas de impuestos del IRS y a través de plataformas de transparencia de organizaciones sin fines de lucro de terceros, incluyendo GuideStar y Charity Navigator.
Estas declaraciones, cuando se examinan junto con las declaraciones públicas de la Fundación sobre sus actividades y se comparan con las prácticas estándar de la industria para organizaciones benéficas similares, revelan discrepancias que superan los rangos de variación normales y entran en un territorio que la ley fiscal define como tergiversación material. En cuarto lugar, tenemos análisis de expertos de contadores públicos certificados especializados en tributación de organizaciones sin fines de lucro que han identificado elementos de línea específicos y decisiones de clasificación que se desvían tanto de los principios de contabilidad generalmente aceptados como de los requisitos detallados específicos que se describen en la publicación 557 del IRS sobre el mantenimiento del estatus de exención fiscal. Aunque no tenemos acceso a las comunicaciones internas de Archewell ni a los documentos de trabajo completos del investigador, la documentación disponible públicamente combinada con los procedimientos estándar de auditoría del IRS proporciona una base suficiente para entender tanto la naturaleza como la gravedad de lo que abarca esta investigación. La presentación de evidencia integral requiere examinar 8 categorías distintas de irregularidades que en conjunto forman la base para la evaluación de deficiencia fiscal de 4.7 millones de dólares. La categoría 1 implica ingresos no reportados de fuentes extranjeras, específicamente pagos recibidos de entidades de medios europeas por licencias de contenido, tarifas de aparición y acuerdos de asociación de marca que generaron ingresos que fluyeron a cuentas que Archewell controlaba pero que no se divulgaron adecuadamente en sus declaraciones de impuestos de Estados Unidos. El análisis preliminar identifica al menos 2.1 millones de dólares en tales pagos entre enero de 2021 y diciembre de 2023, incluyendo un pago de $650,000 de una empresa de medios británica en marzo de 2022, una tarifa de licencia de $420,000 de una editorial holandesa en septiembre de 2021 y múltiples transacciones más pequeñas que oscilan entre $30,000 y $90,000 que fueron depositadas en cuentas registradas en Delaware pero vinculadas a la estructura operativa de Archewell. La categoría 2 aborda las irregularidades de clasificación en la presentación de gastos, donde Archewell clasificó gastos personales como costos de programas benéficos, reduciendo así su ingreso imponible mientras inflaba simultáneamente sus porcentajes aparentes de actividad benéfica. Ejemplos específicos incluyen costos de seguridad que superan los $800,000 anuales que fueron clasificados como gastos del programa relacionados con el trabajo benéfico en lugar de servicios de protección personal, gastos de viaje que totalizan $340,000 por viajes que combinaron una mínima actividad benéfica con componentes sustanciales de vacaciones personales, y honorarios de servicios profesionales que incluyen consultoría en relaciones públicas que sirvió a la gestión de imagen privada en lugar de avanzar en la misión sin fines de lucro. La categoría 3 examina las discrepancias en el tiempo entre cuándo se recibió el ingreso y cuándo se reportó, una práctica que la ley fiscal prohíbe específicamente y que puede transformar una deficiencia fiscal ordinaria en evasión fiscal criminal si los fiscales pueden demostrar un retraso intencional diseñado para evitar la responsabilidad fiscal. La documentación muestra que Archewell recibió pagos sustanciales a finales de diciembre de múltiples años fiscales, pero reportó esos pagos como ingresos en el año calendario siguiente, un patrón que, al repetirse a lo largo de varios años, sugiere manipulación sistemática en lugar de un error contable aislado. La categoría 4 implica la mezcla de fondos personales y benéficos, donde el dinero que ingresó a las cuentas de Archewell para fines exentos de impuestos fue luego transferido a cuentas personales o utilizado para gastos privados sin la debida documentación o reporte. Los registros bancarios indican transferencias que superan los $500,000 de las cuentas de Archewell a cuentas privadas controladas por Meghan Markle solo durante 2022, con campos de anotación que están en blanco o contienen descriptores vagos como honorarios de consultoría o reembolsos que carecen de la especificidad requerida para la responsabilidad de las organizaciones sin fines de lucro. La categoría 5 aborda las irregularidades en la valoración en la presentación de donaciones,
donde Archwell reclamó deducciones fiscales por contribuciones en especie a valores que superaban significativamente las evaluaciones de mercado justo. Una transacción en particular involucró artículos de ropa donados a una subasta benéfica que Archwell valoró en $280,000 basándose en precios de venta al por menor, mientras que tasadores independientes determinaron posteriormente que el valor de mercado justo no superaba los $90,000, creando una sobreestimación de $190,000 que redujo la renta imponible en cantidades que el IRS ahora impugna. La categoría 6 examina la documentación inadecuada para los gastos de programas benéficos reclamados, donde Archewell reportó gastos sustanciales para la divulgación comunitaria, programación educativa y asistencia humanitaria, pero no mantuvo los registros detallados que la ley fiscal federal requiere para sustentar tales deducciones. Los estándares del IRS exigen documentación contemporánea que incluya recibos, cheques cancelados, estados de cuenta bancarios y reconocimientos por escrito de las organizaciones receptoras. Sin embargo, los archivos de Archewell contienen lagunas que abarcan trimestres enteros y entradas de resumen vagas que no cumplen con los umbrales de evidencia. La categoría 7 implica las irregularidades en la compensación ejecutiva, donde individuos en posiciones de liderazgo dentro de Archewell recibieron pagos que la fundación caracterizó como honorarios de consultoría en lugar de compensación de empleados, evitando así las obligaciones fiscales sobre nómina y subreportando el verdadero costo de los gastos generales de la organización. La distinción es importante porque la clasificación errónea de empleados como contratistas independientes constituye una violación fiscal separada con su propia estructura de penalización. La categoría 8 aborda las transacciones con partes relacionadas que no se divulgaron como se requiere según los estándares de gobernanza de organizaciones sin fines de lucro, donde Archewell participó en acuerdos financieros con negocios y entidades que tenían conexiones de propiedad o control con Meghan Markle o el príncipe Harry, creando conflictos de interés que la ley fiscal exige que se informen de manera transparente en el anexo L del formulario 990, pero que las presentaciones de Archewell omitieron por completo o describieron en una terminología demasiado vaga para permitir un escrutinio público. La reconstrucción de la cronología revela cómo esta situación se desarrolló a partir de decisiones iniciales cuestionables en un patrón que ahora enfrenta un escrutinio de investigación criminal federal. En febrero de 2020, Meghan Markle y el príncipe Harry establecieron formalmente la Fundación Archewell como una corporación sin fines de lucro de California y simultáneamente solicitaron el estatus de exención fiscal federal 511-3, un proceso que culminó con la aprobación del IRS otorgada en agosto de 2020 bajo la clasificación estándar de organizaciones sin fines de lucro. En noviembre de 2020, Archewell recibió su primera donación sustancial, una contribución de $1,300,000 de un donante anónimo que fue debidamente reportada en su declaración de impuestos inicial. En marzo de 2021, la fundación comenzó a generar ingresos a partir de asociaciones mediáticas relacionadas con el perfil público de Meghan, incluyendo un acuerdo de licencia de contenido con un canal europeo que generó $420,000, pero se reportó como ingresos por servicios de programa en lugar de ingresos comerciales no relacionados, una clasificación que afecta los cálculos de responsabilidad fiscal. En julio de 2021, Archewell contrató a su primer director ejecutivo con un salario anual de $220,000, pero la estructura de empleo utilizó un acuerdo de consultoría en lugar de un empleo formal, evitando los impuestos sobre la nómina y los requisitos de beneficios que se aplicarían a una relación laboral estándar. En septiembre de 2021, la fundación transfirió $180,000 a una empresa de relaciones públicas propiedad de un amigo personal de Meghan Markle, una transacción que cumplía con la definición de una operación entre partes relacionadas, pero que no se divulgó como tal en los formularios fiscales requeridos. En diciembre de 2021, Archewell recibió múltiples donaciones de fin de año
que totalizaban $600,000, las cuales se depositaron antes del 31 de diciembre, pero se informaron como ingresos del año siguiente en su declaración de impuestos de 2022. En febrero de 2022, el IRS emitió una carta de consulta de cumplimiento rutinario solicitando documentación adicional para ciertas categorías de gastos reportados en la declaración de 2020 de Archewell, un paso preliminar estándar que aún no indicaba procedimientos de auditoría formal. En mayo de 2022, Archewell respondió a la consulta con documentación suplementaria, pero la presentación contenía inconsistencias que llevaron al IRS a escalar el asunto de la revisión de cumplimiento rutinario a un examen estructurado. En agosto de 2022, la fundación recibió un pago sustancial de $650,000 de una empresa de medios británica por derechos de aparición y licencias de contenido que se depositó en una cuenta registrada en Delaware y no se informó en ninguna declaración fiscal posterior. En octubre de 2022, Archewell clasificó $800,000 en gastos de seguridad como costos directos de programas benéficos en su formulario 990, una categorización que los expertos en contabilidad de organizaciones sin fines de lucro describen como altamente irregular, dado que la seguridad protege a individuos en lugar de avanzar en la misión benéfica. En enero de 2023, el IRS amplió su examen para incluir todos los años fiscales desde 2020 en adelante, convirtiendo oficialmente el asunto de una revisión de alcance limitado a una auditoría integral. En abril de 2023, los investigadores federales entrevistaron a exmiembros del personal de Archewell como parte de su proceso de recopilación de hechos, centrando las preguntas en los procedimientos de aprobación de gastos, las prácticas de documentación y si la dirección recibió orientación sobre los estándares de clasificación adecuados. En septiembre de 2023, contadores forenses que trabajaban con el IRS completaron su análisis de los registros bancarios de Archewell, identificando los patrones de ingresos extranjeros, la manipulación de tiempos y las irregularidades de clasificación que forman la base de la evaluación de deficiencias actual. En noviembre de 2023, el IRS emitió una carta de hallazgos preliminares que esbozaba posibles deficiencias fiscales por un total de $3.9 millones, cifra que desde entonces ha aumentado a $4.7 millones a medida que surgieron discrepancias adicionales durante el proceso de revisión de documentación. En enero de 2024, Archewell presentó una respuesta formal disputando los hallazgos del IRS y afirmando que todas las decisiones de clasificación reflejaban una interpretación de buena fe de las disposiciones ambiguas del Código Tributario, un argumento que los abogados fiscales describen como la postura inicial de defensa estándar. En junio de 2024, el IRS rechazó las explicaciones de Archewell y elevó el asunto a su división de investigación criminal para evaluar si el patrón de conducta cumple con el umbral para un enjuiciamiento criminal en lugar de una mera sanción civil. En noviembre de 2024, la División de Investigación Criminal completó su evaluación preliminar y recomendó proceder con una investigación criminal formal, una recomendación que el IRS actuó en enero de 2025 al abrir el expediente del caso que ahora existe bajo la designación AO 2025-77841-NPO. En febrero de 2025, el IRS emitió la notificación formal de auditoría que requería a Archewell producir documentación completa en un plazo de 30 días, poniendo en marcha un proceso que determinará si este asunto se resuelve a través de un acuerdo negociado, litigio civil o enjuiciamiento penal. A principios de marzo de 2025, Archewell contrató al bufete de abogados Morrison y Feldstein, una práctica con sede en Washington, D.C., especializada en defensa penal de delitos de cuello blanco y asuntos de controversia fiscal, lo que indica que el equipo legal de Meghan reconoce la gravedad de la posible exposición penal. A mediados de marzo de 2025, se llevaron a cabo discusiones preliminares entre los abogados defensores y los fiscales del IRS sobre el alcance de la producción de documentos y si alguna reclamación de privilegio
limitaría el acceso de los investigadores a las comunicaciones internas de Archewell, negociaciones que los observadores legales interpretan como una prueba de si el acuerdo sigue siendo posible antes de que las posiciones se endurezcan en un litigio adversarial. El marco de consecuencias legales abarca tanto los requisitos procedimentales inmediatos como la posible exposición penal que Meghan Markle enfrenta ahora. Según la legislación fiscal federal actual, el IRS tiene la autoridad legal para imponer sanciones civiles que alcanzan el 75% del monto de impuestos no pagados en casos que involucren una subestimación sustancial de ingresos, lo que añadiría $3.500.000 a la deficiencia base de $4.700.000, creando una responsabilidad civil total que supera los $8.200.000, antes de considerar los cargos por intereses que se acumulan a la tasa federal más 3% desde la fecha en que los impuestos debían pagarse originalmente. Más allá de las sanciones civiles, la exposición más grave implica posibles cargos criminales bajo el título 26 del Código de los Estados Unidos, sección 700-201, intento deliberado de eludir o evadir impuestos, que requiere que los fiscales demuestren más allá de toda duda razonable que el contribuyente debía impuestos sustanciales, conocía esa obligación y tomó voluntaria e intencionalmente acciones afirmativas para evadir el impuesto a través de ocultamiento o declaraciones engañosas. Las irregularidades en la clasificación, las manipulaciones de tiempo y las omisiones de ingresos extranjeros que los investigadores han identificado podrían satisfacer colectivamente estos elementos si los fiscales concluyen que el patrón demuestra evasión intencionada en lugar de error negligente. La pena máxima establecida por la evasión fiscal incluye prisión de hasta 5 años y multas de hasta $500.000 para individuos, sanciones que podrían aplicarse por separado a cada año fiscal en el que los fiscales identifiquen violaciones deliberadas. Además, la condena por cargos fiscales federales crearía consecuencias colaterales, incluyendo el estatus de delito grave permanente, requisitos de liberación supervisada y obligaciones de restitución obligatorias. La División de Investigación Criminal del IRS mantiene una tasa de condena que supera el 90% en los casos que avanzan a juicio, lo que refleja su práctica de perseguir solo aquellos asuntos donde la evidencia supera sustancialmente el umbral de duda razonable. Meghan Markle también enfrenta una posible exposición bajo el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1001, declaraciones falsas. Si los investigadores determinan que alguna representación hecha al IRS durante el proceso de auditoría contenía falsedades materiales, un cargo que conlleva hasta 5 años de prisión independientemente de las violaciones fiscales subyacentes. Las opciones de defensa legal disponibles incluyen negociar un acuerdo que reconozca la responsabilidad civil mientras se evitan cargos criminales, una resolución que requeriría el pago de la deficiencia fiscal total más penalizaciones e intereses, aceptando restricciones sobre las actividades futuras sin fines de lucro. Alternativamente, Archewell podría impugnar los hallazgos del IRS a través del proceso de apelaciones administrativas y potencialmente a través de litigios en el Tribunal Fiscal, aunque los expertos legales señalan que la evidencia documentada hace que una defensa exitosa sea poco probable y que una postura de litigio agresiva puede aumentar la disposición de los fiscales a perseguir cargos criminales. La línea de tiempo para la resolución abarca meses a años, dependiendo de qué camino sigan las partes, siendo los acuerdos negociados típicamente concluidos en un plazo de 6 a 12 meses, mientras que el litigio impugnado puede extenderse de 3 a 5 años a través de múltiples niveles de revisión administrativa y judicial. El análisis de escenarios debe considerar 5 vías de resultado distintas que van desde consecuencias mínimas hasta sanciones penales severas. El primer escenario, el resultado de un acuerdo negociado, prevé que Archewell reconozca las deficiencias fiscales, pague los $4.7 millones más, las sanciones civiles y los intereses que totalizan aproximadamente 7.8 millones,
implemente reformas de gobernanza que incluyan supervisión financiera independiente y auditorías externas anuales obligatorias y acepte un acuerdo voluntario para limitar las actividades futuras, todo mientras evita la persecución penal. Esta resolución representa el mejor resultado desde la perspectiva de Megan, pero requiere cooperación inmediata, divulgación financiera completa y disposición para aceptar un costo financiero significativo. El escenario 2, la resolución civil impugnada, implica que Archewell desafíe algunas, pero no todas, las conclusiones del IRS a través del proceso de apelaciones administrativas, finalmente acordando un pago de deficiencia reducido de alrededor de 3.2 millones de dólares, evitando cargos criminales pero soportando de 18 a 24 meses de negociaciones contenciosas y sufriendo un daño reputacional sustancial debido a la prolongada controversia pública. El escenario 3, la vía del acuerdo de culpabilidad criminal, contempla que los fiscales ofrezcan a Megan la oportunidad de declararse culpable de un solo delito menor fiscal que conlleva libertad condicional, servicio comunitario y una multa de $50,000 a cambio de pagar la restitución total de 4.7 millones más penalizaciones y cooperar con la investigación en curso sobre si otras personas involucradas con Archewell enfrentan responsabilidad separada. El escenario 4, el resultado de la persecución penal, prevé que los fiscales federales concluyan que la evidencia apoya cargos por delitos graves, acusando a Meghan Markle de múltiples cargos de evasión fiscal, procediendo a juicio donde la probabilidad de condena supera el 80% dado el patrón de conducta documentado, y una sentencia que podría incluir de 12 a 18 meses en prisión federal más restitución obligatoria y libertad supervisada, que se extendería por 3 años. El proceso de enjuiciamiento probablemente implicaría un proceso de gran jurado que abarcaría de 2 a 3 meses, un anuncio formal de acusación que desencadenaría una cobertura mediática internacional inmediata, procedimientos de acusación en los que Meghan se declararía no culpable, mociones previas al juicio que se extenderían de 4 a 6 meses, abordando cuestiones de evidencia y desafíos procesales y, en última instancia, un juicio que duraría de 2 a 3 semanas ante un jurado que escucharía el testimonio de agentes del IRS, contadores forenses, ex empleados de Archewell y potencialmente testigos cooperantes que recibieron inmunidad a cambio de su testimonio contra Meghan.